Okay, hello, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. Today is Monday and we are going to begin a new week and we have a new versicle for this week and a new value. The value is going to be a word and it is great. Great. Well, we're going to find in Matthew 5, versicle 47. And the Lord said to us, and if you greet only your own people, what are you doing more than others? Did not even pagans do that? Well, this is the New International Version. And the value is going to be greet. Greet. Ok, bienvenidos, gracias por conectarse. Estamos iniciando la clase de este día con el versículo que corresponde, ¿verdad? Seguimos en la dinámica de verso por verso y hoy toca Matthew 5:47. En este, Jesús continúa hablando respecto del amor a los enemigos y en la Reina Valera nos dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Bueno, saludar va a ser el verbo en cuestión o la acción en cuestión. En este caso, notaremos que la palabra en español y en francés, pues se parece bastante, lo que indica que tiene una raíz proveniente del latín. Ahora, la palabra en inglés es muy diferente. Esto nos indica que, si bien es cierto el inglés, algunas palabras provienen del latín por aquella mezcla que tiene el inglés con el francés antiguo, hay otras que tienen otra raíz y es la lengua germánica o el germano. Cuando hablamos de lenguas germánicas a veces se tiende a confundir con el alemán. Debemos de ubicarnos que, bueno, el latín era la lengua contemporánea de los romanos y en ese mismo tiempo existían los germanos y el germánico era la lengua de ellos, es decir, el latín fue contemporáneo de la lengua germánica. Y esa lengua, no se nos olvide que influenció mucho a la parte norte de Europa, entre ellos Noruega, lo que sería Finlandia, lo que viene siendo Países Bajos o como se llamó en un tiempo Holanda, ¿verdad? Y claro, llegó hasta los anglosajones, influenciar a los anglosajones. Por lo tanto, es una palabra que proviene más de ese lado. Ahora, aparte de esto, nos debemos de hacer notar que la versión en español habla de hermanos. Dice, saludáis a vuestros hermanos. La versión en inglés no usa la palabra de hermanos, sino que usa own people. Algo así como, y si tú saludas solo a tu propia gente, entonces esto es un poco más grande, porque hermanos podríamos verlo muy literalmente como los consanguíneos. Quienes asistimos a una iglesia, podríamos verlo como los hermanos espirituales. Ahora, lo de own people es como más grande, porque es como quien dice, bueno, y si tú solo saludas a tu propia gente, y tu propia gente incluye a tus amigos, tus familiares, posiblemente algunos vecinos, personas con las que nos llevamos bien. Ahora, luego, ¿qué hacéis de más? What are you doing more than others? ¿Qué estás haciendo más que otros? Y al final encontramos otra palabra que se difiere mucho, y es pagans y gentiles. Anteriormente, en otros de estos textos que hemos examinado, veíamos la palabra gentil que proviene del latín, pero la aplicación del latín es la que usamos nosotros ahora modernamente. Para nosotros, gentileza, que en inglés existe gentleness y gentil o un gentil, pues tiene que ver más con un adjetivo que aplicamos a una persona para decir que es alguien noble o que es alguien, en inglés se usa el término kind como sinónimo del latín gentilis, es decir, alguien gentil, alguien amable. Sin embargo, esta palabra entra en un pequeño conflicto cuando analizamos el Hebrew, es decir, el hebreo, puesto que para los hebreos, los gentiles como tal, se definen como cualquier persona que no es descendiente de alguna de las 12 casas de Jacob o de Israel. Es decir, todo el resto de naciones que no vienen
siendo hijos o provenientes de una de las 12 tribus de Israel o de Jacob, eran para ellos los gentiles. Entonces, cuando en el Nuevo Testamento encontramos la palabra gentil, tiene ese uso. Para no entrar en ese conflicto de que por un lado, ¿verdad? El lado, digamos, extrabíblico, significa una cualidad como una amabilidad, y por el otro lado, la Biblia lo aplica más como un nombre para una persona que no es parte, digamos, de un pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Algunas versiones prefieren utilizar el término pagans, de paganos, que pues evita esa confusión. Y nos sería la pregunta, bueno, ¿y que no hacen así o que no hacen eso también los paganos? Ya cambia un poco la forma. Ahora, vamos a terminar viendo la palabra greet de acuerdo a dictionary.com. En primer lugar, la pronunciación, ¿verdad? Doble E. Sabemos que debe ser con un sonido I, un sonido largo, una pronunciación larga. Y en cuanto a la definición, nos dice algo importante, y es que aquí aparecen las formas verbales de este. Y la última, aunque podría ser saludando, también la usamos en inglés para referirnos como greeting, se utiliza para referirnos a los saludos, ¿verdad? Greetings en plural, saludos. Ahora, es un verbo, como lo vemos acá, y dice to address with someone form of salutation. To address with some form of salutation, like a welcome. Miren qué interesante lo que nos aparece acá. Address no solo significa dirección, porque a veces lo asociamos a email address o my address como dirección, pero address es también el verbo dirigir. Entonces, to address es dirigirse a alguien, dice, with some, con alguna forma, dice, dirigirnos con alguna forma de salutación. Curiosamente, existe el término salutation en inglés, que claro, viene de salutación, que sería en español y que claro, nos llevaría al latín, que tendría que ver eso con saludes. Pero miren quién nos apareció acá, nos apareció el welcome, o sea, como darle la bienvenida a alguien. Era como cuando le decimos good morning, good afternoon, good evening, welcome, be welcome to my home, we welcome to my house. Ese sería un greet. También nos dice que puede ser utilizado para meet o receive, es decir, para alguna reunión o algún recibimiento que se le da a alguien. Hay otro uso que pues no tiene que ver con esto, pero ya es parte de los usos obsoletos. En cuanto al orange, nos dice que es before 900, que pues implicaría lo que estábamos diciendo. Middle English viene del inglés medio, que es Greten, que a su vez viene del Old Green English, que es Greten, y que claro proviene del alemán, ¿verdad? De la zona del alemán, de la zona del germano, tomando en cuenta que la lengua germánica pues es como el papá del alemán y obviamente del inglés. Hay algunos synonyms como hail y como across. Tenemos también otras definiciones que en algunos casos también puede ser sinónima esta palabra de un lamento, de un profundo lamento o de llanto. Wow. That's gonna be all. Con eso vamos a terminar entonces el versículo de este día. Y vamos a ir a trabajar con el topic de saying thank you and you are welcome. Bueno, tenemos este ejercicio, nada más que fíjense que este ejercicio lo voy a pasar a otro formato para que sea más fácil resolverlo. En el material aparece así, pero lo vamos a usar de esta manera porque si no, se nos va a dificultar un poco el estar moviendo mucho la pantalla, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, vamos a hacerlo de la siguiente manera. ¿Qué tenemos que hacer en el ejercicio? Tenemos que hacer como una especie de clasificación entre las expresiones que están arriba y decir si esas expresiones procederían, digamos, de algo formal, de algo neutral o de algo informal. Hemos estado viendo ya varias, digamos, formas en las cuales decíamos, mire, algunas expresiones apuntan más a lo que vendría siendo un vocabulario formal,
Otras expresiones las usamos más como neutrales, o sea, no son formales ni informales. Y otras sí las vamos a ver como más informales, entendiendo informal como lo más común, ¿verdad? O lo más eh, normal para conversar con cualquier persona. Así vamos a trabajar entonces con este bloque, ¿verdad? Vamos a poner por acá. Vamos a ir agregando aquí un pequeño texto. Vamos a cambiarle acá. Y vamos a irnos trayendo, digamos, lo que vendría siendo los textos que están arriba. Lo vamos a ir trayendo para acá. Y vamos a tratar de ubicarlos, ¿verdad? Me van a ayudar eh, a clasificarlos de manera que podamos decir, bueno, esto pareciera más apuntarnos a lo que vendría siendo una expresión formal, esta parece más una expresión informal, consideramos que esta podría ser quizás un tanto neutral. Bien, eso es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a ir revisando cada una de ellas y vamos a irlas ubicando de acuerdo a lo que ustedes consideren. Bien. Eh, Cabe destacar, ¿verdad? Algunas podrían quedar en lo formal y en lo neutral, pero vamos a tratar de hacer como esa separación de acuerdo al ejercicio para que no tengamos esa divagación, ¿verdad? Y digamos, bueno, neutral significa que puede ser en formal o informal y quedamos bien con quien estemos hablando. Vamos entonces con el primero, que es saying thanks, o sea, lo que equivale a un thank you. Vaya, veamos esta primera. Puede ser thank you o thanks, estas dos. Ustedes me dicen, ¿dónde creen que las ubicamos? ¿En lo formal, en lo neutral o en lo informal? Tell me. Thank you sería en formal. Thank you sería en formal. Esa es la opinión de Yaira. ¿Ok? Sí, sí, también para mí. Thank you, formal. Thank you formal. Ok, bueno. Aquí sí vamos a diferir. Entonces, vamos a ubicarlos en neutral. ¿Qué significa? Significa que las dos podemos usarlas ya sea en el contexto de lo que vendría siendo lo formal y lo informal. Es decir, podemos utilizarlas en cualquiera de esas situaciones y no habría, digamos, inconveniente. Es una expresión, ¿verdad? Que no roza ni lo informal ni lo formal. Vendría siendo una expresión normal. Es decir, si yo estoy con una persona que no tengo confianza, le puedo decir thank you. Si estoy con una persona que tengo mucha confianza, un amigo mío, también le digo thank you y no hay mayor problema. Entonces ahí digamos que lo vamos a dejar como algo neutral. Ahora, vamos a ver, solo permítame, quiero ajustar esto porque vi que se me movía un poco. Vamos a ver si cambiamos hacer algún tipo de ajuste. Dejémoslo así por el momento. Vamos a ver qué podemos hacer más. Vale, ahora vamos con este otro. Tenemos thanks a lot. Y bueno, vamos con esta primero. Thanks a lot. ¿Dónde creen que la podríamos ubicar? Recordemos que thanks a lot es como decir un montón de gracias, ¿verdad? Como dar muchas gracias. En el neutral. En el neutral, correcto, sería algo muy neutral, o sea, no es ni formal ni informal. Es algo que lo podemos dejar acá ubicado en la parte neutral. Permítame, quiero reajustar esto porque no está quedándome en el lugar que quisiera.
Vamos a ver si le cambiamos aquí algún tipo de ajuste. Bien, entonces, estas que estamos usando ahorita, digamos que las podríamos dejar en la parte neutral. Realmente no son frases que si las uso en un contexto formal, voy a sonar informal. No, puedo decirle a alguien, thank you so much, thanks a lot, sin ningún problema. Y no debemos de preocuparnos por ello. A ver si ahora podemos ajustar acá. Vale, entonces dejemos esas tres aquí en lo neutral. Y vamos a ir ahora por lo que sería otra más. Veamos esta. Thank you very much. ¿En dónde creen que la podríamos ubicar? Pienso que sería informal. Ok, formal. Estoy de acuerdo con usted. Ya al agregarle lo del very, ¿verdad? Thank you very, cuando veamos esas del very, ya le da como un grado más, ¿verdad? Por eso el thanks a lot sería algo muy neutral, ¿ve? O sea, no es ni formal ni informal. Se puede usar y con una persona que tengamos confianza, no. Pero si le queremos dar como esa pleitesía a una persona, ¿verdad? Como ponerlo en ese estandarte, ¿verdad? El thank you very much aplica mucho mejor. Eso es como decir, bueno, muchas gracias. Aunque los dos se podrían traducir como muchas gracias, suena más formal el very much respecto del a lot. Ahora, veamos el siguiente y es that's very kind of you. Decíamos que esto es como muy amable de tu parte. That's very kind of you. ¿Dónde ubicamos that's very kind of you? Formal. En lo formal, correcto, thank you. Es correcto. La palabra kind, siempre que utilicemos kind, tiene que ver con eso de amabilidad, ¿verdad? That's very kind of you. Eso es muy amable de tu parte. Aparte de estar el kind, está el very. Entonces, esas son ya algunas palabritas que nos dan esa idea de que estamos tratando de usar expresiones que sean muy elaboradas, ¿verdad? Y por lo tanto, muy formales. Veamos la siguiente. I owe you one. Te debo una, te la debo. Ese sería informal. Informal. Es correcto. Este lo vamos a ubicar más en la parte informal. I owe you one. Esto sería más informal, puesto que solo se lo podemos decir a alguien que sea muy amigo nuestro, ¿verdad? Y que, hey, te la debo, vea. I owe you one. Vamos con una más. La siguiente es that's very truthful or helpful. Se puede usar cualquiera de las dos formas. Truthful and helpful significan lo mismo. Esto lo podríamos traducir como eso fue de mucha utilidad. Eso sería truthful. Y very helpful, eso fue de mucha ayuda. Podríamos verla de esa manera si quisiéramos diferenciar entre truthful and helpful. Eso fue de mucha ayuda, eso fue de mucha utilidad. Veamos, ¿dónde lo ubicamos? Yo pienso que sería informal. Ok, Yair es de la opinión que es informal. Bueno, vamos a ubicarlo en lo formal. Vamos a explicar por qué. En primer lugar está el very. Vean qué tienen en común todas estas. Very, very y very.
Aparte de eso, tiene una palabra, digamos, como muy poco usual. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a oír la palabra help, hasta ahí, help, que significa ayuda, pero ya helpful, ya se le agrega ese sufijo full que nos da esa idea de que estamos no refiriéndonos a la palabra base o a la raíz, sino que le estamos agregando, en ese caso sería un sufijo que la convierte en algo más, que la convierte en de utilidad. En decir, eso fue de mucha utilidad o eso fue de mucha ayuda. Lo traducimos como ayuda, pero realmente eso apunta más a que fue muy útil, tuvo utilidad lo que alguien hizo. Entonces, ya lo lleva a ser un poco más formal. Veamos la siguiente. Dice, thanks for your kind words. Gracias por tus palabras o tus amables palabras. ¿Dónde lo ubicamos? Ese sería formal. Formal. Ok, ese sí es formal. Y repito, aquí el Okay. truco está en ciertas palabras. Siempre que veamos very en una de esas expresiones con el que buscan decir thank you, nos va indicando eso es formal. Veamos kind, eso nos va indicando formal. Veamos grateful, o aquí aparece helpful, o alguna palabra así que termine en full, indica que es un vocabulario más formal. Vamos a una más. La siguiente es thank you for, y ahí hay un ing. Esto es como agradecer por una acción en específico. Por ejemplo, thank you for coming sería como decir gracias por venir. Yeah. Thank you for waiting. Gracias por esperar. Thank you for staying. Gracias por estar aquí o quedarte aquí. Entonces, siempre se agrega un verbo en ing. Yeah. Un verbo en ing y es como un agradecimiento por una acción en específica que las personas han hecho. Bien, ¿a dónde lo ubicamos? Formal. Me dicen en formal. Ok. ¿Algo otra opinión? O es neutral. Ya, parece más neutral. Sí, de hecho lo vamos a dejar acá. Va a ser más apuntándole a la parte neutral por la razón de que solo es un thank you con un verbo en ing. Entonces no es algo que me indique a mí que hay una gran formalidad. Es casi lo que está acá, solamente es agradecer por algo específico realmente. Es dar las gracias por una acción en concreto. En este caso puede ser cualquier verbo con ending o con terminación en ing. Bien. Bueno, ahí estaríamos entonces con esas. Vamos a ver la siguiente. Esta sería algo como thank very much. Thank very much. Bueno, ¿dónde vamos a ubicar este? Neutral. En neutral, ok. Pienso yo que sería informal. Y ahí se inclina más por la información. Vaya, este es uno de los que da más lugar a discusión, porque tiene dos cosas. Debo aclarar, es una contracción muy informal para el thank you, decir tap. Y es una contracción que proviene más del lado británico, es decir, es una expresión más en inglés británico. Entonces, tenemos esa situación, digamos, de que eh, viene de ese lado, pero lo que nos puede dar lugar a duda es que utiliza la palabra very y hemos venido insistiendo en lo de very que nos manda a lo formal. Esta va a ser una excepción con ese very, que es un adjetivo, sí es cierto, pero decir ese ta, lo vuelve completamente informal, porque no es una contracción reconocida por la academia del inglés,
sino que es una contracción muy del vulgo popular. Aunque lleve el very much, realmente es el mismo thank you very much, pero llevado a una expresión informal. ¿Cómo se lleva eso? Pues no diciendo thank, sino que diciendo nada más the, con el schwa de hecho. Esa A suena a schwa. Vamos a la siguiente es cheers. Ok, cheers. Sería formal. Eh, bueno, Yair es de la opinión que es formal. Bueno, Igual formal. Margarita también piensa que es formal. Bueno, cheers. Esta es una palabra complicada porque, por ejemplo, para los norteamericanos, cheers significa brindar. Es un brindis para los estadounidenses. Para los británicos es como cuando nosotros escribimos al final, porque eso se suele usar nada más no en lenguaje oral, no en expresión oral, sino en lenguaje escrito. Por lo general es una frase que se suele utilizar para cerrar una carta o un texto y su traducción viene siendo más frecuentemente como saludos. Es como decir greetings, cheers. Pero también se puede utilizar con otro contexto que es como un thank you. Es como decir un thank you. Sin embargo, en este caso, vamos a ponerlo en lo informal, porque no es muy neutral en el sentido que lo puedo usar en todas situaciones, no. Esto por lo general se le dice siempre a un amigo. Y vayan notando ya algo común entre esta y esta, que tienen símbolos de exclamación. Por lo general, los símbolos de exclamación pues son para hacer más énfasis en nuestra expresión, pero en este caso también nos están diciendo que ese énfasis significa que es como cuando subimos un poco la voz, es como cuando subimos un poco la voz, nos exaltamos, y eso por lo general que nos dejamos dominar, digamos, por nuestras emociones, por lo general es cuando estamos delante de personas con las que tenemos mucha confianza. Cuando estamos con personas que no tenemos confianza, que no las conocemos mucho, a veces nos reservamos un poco nuestras emociones. Bien. Bueno, vamos a una más. Este es many things. ¿Dónde creen que vamos a ubicar many things? Pienso que sería informal. Informal, es correcto. Esa es otra Informal. forma, correcto. Esta es otra forma de decir muchas gracias. De hecho, yo lo pondría casi al lado de acá de este. Es lo mismo prácticamente, pero informal. Entonces ahí lo vamos a dejar. Veamos la siguiente, you store. Esto es como, eres mi estrella, algo así vendría siendo la traducción. Lo vamos a ubicar, Informal. es informal, correcto. Quizás esto se lo decimos a alguien cuando nos sorprendió, ¿ve? Y estamos tan sorprendidos por lo que hizo. Quizás a nosotros no nos pega mucho esa de eres mi estrella, se escucha extraño, ¿ve? Pero vamos a ver otro por ahí que quizás sea más accesible en el español. ¿Ve? Veamos esta otra. Dice, many thanks for your. Esto es como agradecer por algo muy específico. Many thanks for your letter. Many thanks for your email. O agradecer por algo que me enviaron, ¿verdad? Por algo que me enviaron, que yo recibí. ¿Dónde lo ubicamos? Formal. Formal. Informal, ok. Vamos a ver. Esta, eh, aunque pareciera formal, la vamos a dejar en lo neutral. Bien. ¿Por qué razón? Miren, es un many thanks. O sea, hasta aquí es lo mismo que ya hemos puesto en lo informal. Lo que lo varía es que somos más específicos diciendo muchas gracias por. Si la expresión quisiese ser más formal, podríamos agarrar cualquiera de esas cosas que están allá.
y decir, por ejemplo, thank you very much for your. Ahí ya sería más formal. Entonces, esta es bastante neutral. O sea, la podemos usar con alguien que tengamos confianza como con alguien que no. Y sí, hay que destacar eso. Many thanks por sí solo lo vamos a hacer bien informal. Pero si ya le agregamos algo extra, pues, o agradeciendo específicamente por algo, sería más neutral. Veamos esta otra, es I really appreciate. Por ejemplo, podemos poner your help o cualquier otra expresión. Informal. Informal. No, esa no es informal. Habíamos dicho anteriormente que siempre que esté la palabra really, en verdad, en realidad, dependiendo cómo lo queramos traducir, en realidad, yo en realidad aprecio su ayuda. Entonces, esa tiene dos cosas que nos indica que es formal. Primero, really, y en segundo lugar, appreciate. Esas dos palabras, apreciar, en realidad o realmente, nos apunta a algo más formal. Veamos la siguiente. Dice, I am very grateful for your help. Sería formal. Es formal. Ya habíamos adelantado, el very ya nos da una idea, pero usar grateful. Decíamos, I'm very grateful, es como decir, estoy muy agradecido, ¿verdad? Estoy muy agradecido, tengo mucho agradecimiento, sería otra forma, porque grateful es eso, agradecimiento. Estar agradecido. Bien, vamos a correr porque ya estamos contra el tiempo. Thank you so much. ¿Dónde lo ubicamos? Formal. En formal, a la par de un very much. Bueno, O neutral. sí, esta va a ser más neutral. De hecho, si la pusiéramos a la par, la vamos a poner aquí al lado de thanks a lot. O sea, eso sería lo mismo. Thanks a lot, thank you so much. La diferencia entre usar very y so es que el so lo matiza como a ese lado más informal, pero no cae en lo informal. Es decir, queda en algo más neutral. Thank you so much. My hero, esa es la que les decía. Eso es como decirle a alguien, hey, sos mi héroe. Bien. My hero. Sería informal. Correcto, estaría aquí a la par de your star. Sos mi estrella, ¿verdad? Sos mi héroe. Es como una expresión exaltando lo que esa persona ha hecho por nosotros. Veamos la siguiente. Dice, I or we. Eso depende de cómo lo queramos decir. Would like to express our gratitude. Bueno, eso es una frase muy para el trabajo. Si lo uso con we, es como decir nosotros o nos gustaría expresar nuestra gratitud. A nosotros nos gustaría expresar nuestra gratitud. Si lo uso con I es más como a título personal. Si lo uso con we es como a nombre de la empresa. Entonces va por ese lado lo más formal. Vamos a correr un poquito porque ya estamos contra el tiempo. Dice, I am or we are most grateful. Es igual, es una expresión para usarla en el contexto ya sea del trabajo y es, si digo I am, yo estoy de lo más agradecido, most grateful, de lo más agradecido. We are most grateful sería como decir, estamos de lo más agradecidos, así como hablando a título de una empresa. La siguiente dice, allow me to express my sincerest gratitude. Permítame expresar mi más sincera gratitud. Nuevamente estaríamos ante una expresión muy formal. Permítame expresar mi más sincera gratitud. Allow me to express my sincerest gratitude. I can't thank you enough. I can't thank you enough. No puedo agradecerte lo suficiente. Eso va a ser algo muy neutral. O sea, podemos usarla con lo formal o informal. I can't thank you enough. You saint. Esto literalmente es como decir, mira, sos un santo.
Una variante de esa es decirle a alguien, you are an angel. Eres un ángel. You are an angel for God. Eres un ángel de Dios. Ese lo vamos a ubicar quizás acá, ¿verdad? Cerca de You Star of My Hero. Iría ahí cerca. You're a lifesaver. You're a lifesaver. Eres un salvavidas. Vamos a ponerla en lo informal. Vean que todas estas son situaciones en donde la persona quizás lo rescatan, lo han ayudado a donde él piensa que perdió la vida, ¿verdad? O algo, o un accidente y lo ayudaron. Pues uno pierde el control de sus emociones en ese momento, ¿verdad? Y dice expresiones como esas. Dice, words can express my gratitude or thanks. Las palabras no pueden expresar mi gratitud o agradecimiento. Lo vamos a poner en lo formal, ¿verdad? Por eso de gratitude. Words can express. Words aren't enough. Words aren't enough. Las palabras no son suficientes. Esto podría irse acá, como I can't thank you enough. Algo bastante neutral, ¿verdad? Ni muy formal, ni muy informal. Y you are one in a million. Eres uno en un millón. Ya hemos dicho, mire, esto va más con amigos, ¿verdad? Es decir, you are one in a million. De hecho, hay una canción de la época de los 80 que así dice, you are one in a million. Pero en ese caso no está agradeciendo, ¿verdad? Sino que está diciéndole a una chica que ella es única, única en un millón. Bueno, ahí estaríamos entonces con esa clasificación de esas que tendrían que ver con thank you. Bueno, vamos a quedarnos hasta acá con esa parte y el día de mañana vamos a hacer el mismo ejercicio, pero nos tocará ahora clasificar los responding, es decir, las respuestas que tendrían que ver con un you're welcome. Well, thank you for coming. Thank you for staying with me. That's gonna be all for today. Have a good one. Take care. And may God bless you. I wait you tomorrow. Goodbye. 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 Tomorrow. Thank you. See you Thank Goodbye. you. tomorrow. Goodbye, everybody. Until tomorrow.